Durante años, muchos pensaron que el éxito del Barcelona femenino nació únicamente de las inversiones, los fichajes y los títulos que fueron llegando con el tiempo. Sin embargo, una reciente confesión de Andressa Alves ha puesto el foco en un aspecto mucho menos visible, pero posiblemente mucho más determinante. Detrás de una de las etapas más importantes de la historia del club existía una cultura interna que iba mucho más allá de los resultados sobre el campo. Cuando la brasileña recuerda el respaldo y las palabras de reconocimiento de Lionel Messi y otras figuras del primer equipo masculino, no está compartiendo simplemente una anécdota del pasado. Está revelando cómo el sentimiento de pertenencia dentro del Barça ayudó a derribar barreras que durante años separaron al fútbol femenino del resto de la estructura deportiva. Porque antes de convertirse en una potencia mundial, el Barcelona femenino tuvo que ganar algo mucho más difícil que una final, el respeto dentro de su propia casa. Y precisamente ahí comienza una historia que ayuda a entender por qué el club terminó cambiando el rumbo del fútbol femenino europeo. Lo que describe Andressa Alves no debe interpretarse únicamente como un gesto de cortesía entre compañeros de profesión. En una época en la que el fútbol femenino todavía luchaba por ganar visibilidad dentro de las grandes instituciones europeas, recibir reconocimiento de figuras como Messi representaba un mensaje mucho más poderoso. Era una señal de que el proyecto comenzaba a ser considerado parte fundamental de la identidad deportiva del club. Esa conexión entre ambos vestuarios contribuyó a fortalecer la confianza de una generación de jugadoras que estaba construyendo los cimientos del equipo que hoy domina el panorama continental. Mientras otros clubes todavía trataban el fútbol femenino como una sección secundaria, el Barcelona empezaba a desarrollar una estructura donde la integración institucional se convertía en una ventaja competitiva silenciosa, pero extremadamente valiosa. Con el paso de los años llegaron las Champions, los récords de asistencia y el reconocimiento mundial. Sin embargo, la reflexión de Andressa abre una cuestión todavía más interesante: si aquel apoyo ayudó a construir el éxito, ¿qué ocurre cuando las protagonistas de aquella transformación empiezan a mirar hacia nuevos horizontes fuera del club? La historia adquiere todavía más relevancia en un momento en el que el Barcelona femenino atraviesa una etapa de cambios importantes dentro de su plantilla. Varias de las futbolistas que ayudaron a consolidar el proyecto ya no forman parte del equipo o se encuentran ante decisiones que pueden redefinir el futuro inmediato del club. Por eso, las palabras de Andressa funcionan también como un recordatorio de que los ciclos ganadores no se sostienen únicamente con talento, sino con una cultura capaz de renovarse constantemente. Más allá de la nostalgia, su testimonio deja una enseñanza que trasciende al propio Barça. El crecimiento del fútbol femenino no depende solo de inversiones o resultados, sino de la capacidad de los clubes para construir entornos donde el reconocimiento y la integración sean reales. Esa fue una de las claves del éxito azulgrana, y posiblemente, una de las razones por las que terminó convirtiéndose en una referencia mundial. Ahora el desafío es diferente: preservar esa identidad mientras una nueva generación toma el relevo. Porque los títulos pueden marcar una época, pero son las culturas ganadoras las que terminan definiendo el legado. Y si esta historia te apasiona tanto como a nosotros, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores para seguir llevando el mejor análisis del fútbol femenino. Quizás por eso las declaraciones de Andressa han generado tanto interés. No hablan de una jugada histórica, de un título concreto o de una estrella en particular. Hablan de algo mucho más difícil de construir: una cultura compartida. En una era donde muchos proyectos deportivos intentan comprar éxito a través de grandes inversiones, el recuerdo de la brasileña demuestra que las estructuras más sólidas suelen levantarse desde dentro. El Barcelona femenino se convirtió en una referencia mundial porque logró que el crecimiento deportivo estuviera acompañado por un sentido de pertenencia que atravesaba todas las áreas del club. Ese factor no aparece en las estadísticas ni en los balances económicos, pero puede marcar la diferencia entre un equipo que gana durante una temporada y otro que domina durante una generación. Y mientras el fútbol femenino sigue evolucionando a una velocidad sin precedentes, historias como esta permiten entender que detrás de cada trofeo existe una construcción mucho más profunda. Una construcción que comenzó lejos de los focos y que hoy sigue dejando lecciones para todo el fútbol mundial. Hay un detalle que convierte este relato en algo especialmente valioso. Andressa Alves formó parte de un Barcelona que todavía estaba construyendo su camino hacia la élite absoluta. No hablaba desde una posición de dominio, sino desde una etapa de crecimiento, cuando el reconocimiento todavía debía ganarse día tras día. Precisamente por eso sus palabras tienen un peso diferente. Hoy resulta fácil asociar al Barça femenino con títulos, finales y récords.
Sin embargo, las organizaciones más exitosas suelen definirse por decisiones y comportamientos que pasan desapercibidos en su momento. El apoyo entre jugadores, la convivencia diaria y el sentimiento de pertenecer a un mismo proyecto son elementos que rara vez ocupan portadas, pero que terminan moldeando el futuro de un club. Tal vez esa sea la verdadera importancia de esta historia. No se trata únicamente de Messi, de Andresa o de una generación concreta. Se trata de entender cómo se construyen los proyectos capaces de trascender el tiempo. Porque cuando una cultura deportiva es fuerte, los nombres cambian, las plantillas se renuevan y los ciclos terminan, pero la identidad permanece.